La palabra de Dios este domingo nos ilumina, como siempre lo hace la palabra, y como lo decían también correctamente en la introducción, para que nosotros podamos verdaderamente cambiar en nuestra vida las cosas que no están bien. La palabra es como el faro de luz que viene a poner justamente luz sobre nuestras tinieblas para que podamos dar pasos decisivos en orden a lo que Dios quiere y que es el bien. La palabra de Dios de este domingo destaca de manera preponderante la bondad como un modo de vivir que recibirá de parte de Dios la retribución en proporción a esa bondad. Porque somos cristianos y porque tenemos una espiritualidad destacada sobre todo por el Evangelio y remarcada en el apóstol en la segunda lectura, esa espiritualidad que nos hace verdaderamente cristianos y que nos exige, por tanto, un comportamiento concorde con la fe que nosotros profesamos. Dios devuelve la bondad con una mayor bondad. Dice en otro pasaje la Sagrada Escritura que Dios es buen pagador, ya que Él le paga al que da 1, le devuelve 100. Para indicar la sobreabundancia de ese amor y de esa bondad divina providencial que siempre sobreabunda, jamás mezquina, como si nosotros los seres humanos mezquinamos. Hay una expresión que habla, en este sentido en el que estoy hablando, de la ley de la justa proporcionalidad. Eso es como algo no solamente que tiene que ver con la fe, con los que tienen fe, ¿no?, sino que tiene que ver con una lógica de la creación y de la naturaleza y que se llama justa proporcionalidad porque la creación te devolverá en la exacta proporción de lo que das. Vuelvo y repito, la creación te devolverá en la exacta proporción de lo que das. Eso se llama la ley de la justa proporcionalidad. Y se agrega esta expresión que ilumina lo que estoy diciendo: si no te gusta lo que estás recibiendo, fíjate lo que estás dando, porque la clave está allí. O podríamos decir al revés: si te gusta y te encanta lo que estás recibiendo, fíjate lo que estás dando, porque la clave está allí. Por eso la palabra de Dios de este domingo nos habla de la bondad. En esa imagen de la primera lectura, en la que el profeta Eliseo, un peregrino, va pasando y es acogido en un hogar, y allí hay un ser bondadoso, allí hay un ser amable, allí hay un ser adornado de ternura, de capacidad de servicio, de generosidad. Esta mujer, que aparentemente no tenía muchos argumentos para ser así porque no le había ido bien en la vida. Si hay algo que una mujer desea ser es madre, ella no pudo ser madre, pero aún así, en el fondo de su corazón, guardaba esta actitud tan digna, que es la bondad, la generosidad. Y por eso es que se dispone a asistir al profeta Eliseo de la mejor manera posible. Y este ser bondadoso, porque fue bueno, recibe de parte de Dios en la promesa que le hace Eliseo la sobreabundancia
de la bondad, de la bendición y de la providencia divina, porque alcanza lo que más anhelaba, ser madre. Ahí está la lección de la palabra de Dios, ¿no? Y lo que decía sobre la justa proporcionalidad. Si nosotros damos, vamos a recibir. A lo mejor no del lado que esperamos, porque ese es el tema a veces, ¿no? Que esperamos dar y recibir de ese lado, no. Uno debe dar. Lo que está garantizado es la devolución, venga del lado que venga. Y eso a veces hasta puede sorprendernos. Miren, estamos en un contexto de pandemia larga, que ya nos agobia y nos cansa, pero es una pandemia. Y en este contexto me doy cuenta, como se darán cuenta muchos de ustedes, que afloran los sentimientos más nobles, más hermosos en las personas, pero lamentablemente afloran también los sentimientos y las actitudes más malas, diríamos más mezquinas, totalmente carentes de bondad, diría de paciencia y confianza en Dios y de una absoluta, digamos, falta de fe en la providencia de Dios. ¿Acaso Dios permite también esto que nos está sucediendo para que crezcamos en la dimensión de eso que habíamos absolutamente olvidado? Que la entera creación y la vida de cada ser humano está en las manos de Dios. Que el control sobre la vida no la tiene el hombre, no la tiene la ciencia, no lo tienen los adelantos científicos. La vida es un don de Dios y Él la administra en su santa y divina voluntad. Y por eso es que frente, digamos, a esa angustia que invade a la humanidad, ¿no? Abandonarnos a esa providencia divina, por supuesto, cumpliendo todos los que las autoridades y los médicos y los expertos nos dicen en relación al cuidado, eso sí, pero no caer en la desesperación, no caer en el pánico, no caer en la angustia. El hombre de fe, la mujer de fe se reposa sereno en el amor de Dios, en sus manos providentes, y porque ese corazón bueno se reposa en la máxima y suprema bondad, solo confía. Porque un corazón que pierde la serenidad, que entra en pánico, que se angustia, se vuelve también irracional. Es lo que veo a veces en las redes sociales, ¿no? Las polémicas, las peleas, las acusaciones, los juicios que se hacen, ¿no? Fuera del contexto. Y el contexto es pandemia. Vale decir, un virus que no tiene tratamiento, un virus que no tiene vacuna, y que cada, digamos, persona que tiene responsabilidad social, cada organización, cada país, cada estado, lucha contra esa pandemia como puede, con las herramientas que tiene. Y además se da el caso, digamos, de situaciones que son imponderables. La acusación más fácil es que lo que nos pasa a los chaqueños, con este, digamos, alto número de contagiados y de muertos que tenemos, la acusación más fácil es no hicieron las cosas bien, no se hicieron las cosas bien. Es una acusación sumamente fácil. Hay que darle una mirada mucho más profunda, ¿no? Y sin deslindar responsabilidades, porque seguramente las hay, porque somos seres humanos y nos equivocamos,
Digo que en este contexto lo que nos sirve verdaderamente es sumar en positivo para combatir al enemigo común. No podemos dividirnos, no podemos enfrentarnos, porque acaso el mensaje que también Dios nos está dando a través de esta pandemia es que nos igualó a todos para que nos unamos, no para que nos dividamos con discusiones estériles, acusaciones estériles, opiniones y opinólogos de todo tipo para quitar fuerza a los que están peleando, para debilitar a los que están comprometidos en combatir este virus. Sumar en positivo, saber esperar, tener paciencia, compasión, misericordia, oración. Todas esas son actitudes que son propias de un alma buena. A veces me decepciono y me desilusiono un poco cuando leo comentarios en las redes porque digo, ¿seremos tan malignos y malvados los argentinos como para decir esas cosas y lanzar esas expresiones tan, digamos, desagradables en relación a personas? Me pregunto, no tengo la respuesta, pero lo que quiero decir es que lo que sirve en este contexto es que nos unamos y que verdaderamente no aprovechemos estas circunstancias para llevar agua a nuestro propio molino, porque nos damos cuenta cuando hay rectitud de intención. Si yo me doy cuenta, yo sé que todas las personas se dan cuenta cuando las personas hacen opiniones y emiten juicios y detrás hay una mala intención. Y la mala intención es hacer leña del que está caído, del que está frágil, del que está vulnerable. Ese es un comportamiento humano, pero es un comportamiento humano perverso, mezquino, que ofende a Dios. Y entonces, como la palabra de Dios hoy nos invita a que cultivemos la bondad como un hábito y una virtud, porque sabemos que de allí va a sobreabundar la bendición, especialmente en el contexto nuestro de Resistencia del Chaco, yo les pido a los chaqueños, cultivemos sentimientos de bondad, porque si no cultivamos entre nosotros sentimientos de bondad, de paciencia, de amor, de comprensión, de genuina fraternidad, la bondad de lo alto no sobreabundará. No resolveremos nuestros males, es más, se nos agravará la situación, porque quiere decir que somos duros de corazón, que somos mezquinos, que no tenemos una alma que sea capaz de situarse en el nivel en el que Dios quiere que nos situemos y que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el perdón, que tiene que ver con la misericordia, que tiene que ver con la fraternidad. Y por eso es que la lectura de este domingo nos ilumina en ese aspecto de la bondad para que ojalá seamos buenos. San Pablo da por sentado que esa bondad justamente aflora porque nosotros somos todos discípulos de Cristo, hemos sido sumergidos por el bautismo en la gracia santificante del amor de Dios y eso ha erradicado de nosotros el pecado. Pecado es toda forma de maldad, toda forma de división, toda forma de mezquindad. Por eso también, ¿no? Y esto en la misma línea de esta reflexión que estoy haciendo con ustedes, pensemos, somos cristianos, profesamos una fe. Nuestros comportamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes realmente tienen coincidencia con lo que nosotros decimos que somos. Las opiniones que emitimos y las actitudes que adoptamos, especialmente en este contexto que nos desafía a todos, ¿expresa verdaderamente mi condición
de cristiano, de creyente, pero quiero ir aún mucho más allá. ¿Expresa nuestra condición de humanos? Porque la impronta del hombre y de la persona es tal en tanto cuanto se comporta como un ser humano. Y el ser humano se comporta en orden a su racionalidad, a su conciencia. Cuando nosotros hablamos, decimos o expresamos ideas y opiniones en rectitud de intención, allí aparece nuestra humanidad. Pero cuando nosotros hacemos eso y detrás hay una mala intención, una perversa intención, dejamos de ser seres humanos. Porque el ser humano es un ser que piensa, que discierne, que reflexiona y lo debe hacer en orden al bien, lo debe hacer en orden a la verdad, lo debe hacer en orden a la justicia. Eso es un ser humano. Así que a veces no somos ni siquiera humanos cuando adoptamos actitudes tan perversas y tan mezquinas en situaciones que nos reclaman unidad, solidaridad, compromiso, fraternidad entre todos. Y por eso Jesús en el Evangelio nos habla de que Él debe ocupar el centro de nuestro corazón. Allí está todo, ¿no? Si Jesús es el amor del alma, Él va a ordenar todo en la vida de esa persona. Por eso es que Él dice, ¿no? Si amás a tu esposo, amás a tu hijo, amás a alguien más que a mí, no sos digno de mí. Vale decir, Dios nos pide que lo pongamos en el primer lugar porque Él sabe que si lo ponemos en el primer lugar, si Él es la prioridad en nuestra existencia, Él va a ordenar todos los demás. Va a ordenar nuestros vínculos familiares, nuestros vínculos sociales, va a ordenar nuestra casa, nuestra economía, va a ordenar todo, porque el amor es el gran ordenador de la creación. Cuando nos salimos del amor, hacemos desastres, y por eso es que si lo abrazamos a Dios como el fundamento y el ideal en nuestra vida, es obvio que todo lo demás será ordenado, pero nos deja también una clave de cómo nosotros podemos verdaderamente abrazarlo a Dios como el ideal supremo para que lo ordene todo. Y esa espiritualidad que nos deja, o ese método que nos deja, es la cruz. ¿Qué es la cruz? Es el acto sublime del amor que es capaz de morir a sí mismo para que el otro viva. Esa es la clave, ¿no? La clave de la cruz es esa. Y un cristiano debe ser eso. Un cristiano es una persona con una capacidad de entrega, una capacidad de sacrificio tal que se olvida de sí para que el otro esté mejor, para que el otro viva, para que el otro prevalezca. Esa es la gran verdad de la buena noticia que trajo Cristo al mundo y que todavía estamos tan, pero tan lejos de ponerla en práctica. Por lo cual, bondad, ser buenos seres humanos, utilizando nuestra sabiduría y nuestra inteligencia para aplicar siempre y en toda circunstancia el bien, poner a Dios en el centro de nuestro corazón para que Él lo ordene todo. ¿Acaso, si comenzamos a vivir así, un nuevo mundo, una nueva vida comenzará a florecer en nuestro entorno y en nuestra realidad? Que así sea.